Hoy vamos a continuar con la tercera parte que estamos hablando de la conformación de América, lo que es América, digamos, en las dos formas de colonización. La primera, la española, que fue casi un 80% del territorio, y la otra, la inglesa, que es lo que hoy conocemos como las 13 colonias de Estados Unidos en Inglaterra, ¿cierto? Y Y la idea de estas conferencias es entender por qué un lugar se desarrolla mejor que otro. Me parece que hay una cantidad de errores históricos. El primer error histórico que se dice es lo de los presos. Mucha gente dice que nosotros somos subdesarrollados porque descendemos de bandidos, de presos, que venían, eso es pura carreta. Es más, digamos, un preso per se no tiene hijos bandidos, o un bandido per se no tiene hijos bandidos, una prostituta per se no tiene hijas prostitutas. Esos son conceptos anacrónicos. Es más, uno de los lugares, diría, más desarrollados hoy en el mundo se llama Australia, y Australia nació como una cárcel para irlandeses que protestaban. Ahora hay que entender que el preso no generalmente siempre es un bandido, ¿cierto? Hasta el hombre insignia de, de la cristiandad, de la humanidad, Jesús de Nazaret, fue un preso. Generalmente un preso es una persona que está, o un convicto, o un sindicado, siempre es una persona que está en contra de los lineamientos de una ley, ¿cierto? Entonces, se dice que los españoles, lo que vinieron a América, y que esa es una de las causas de su desarrollo, es que aquí vinieron bandidos. Creo que es la cosa más errónea cuando uno lee, por ejemplo, a Richard Conesca. Si hay algo que fue bien preparado, bien auscultado, minucioso, fue la colonización de la América española, ¿cierto? Yo lo había dicho la vez pasada, se necesitaba primero tener cristianía vieja. Se supone que el que era en el paradigma del momento, el que tenía cristianía vieja, pues era más una mejor persona de la cristiandad, pues los cristianos, los católicos españoles consideraban a los infieles como gente pues que no tenía moral, no tenía, por ejemplo, los judíos que habían matado a Cristo. Imagínense, matar a Dios, eso es el peor pecado de la humanidad, peor que matar al papá, a la mamá, igual que los árabes. Entonces hubo una selección exhaustiva para venir a colonizar América. Si uno mira los apellidos de las personas que hay hoy en América, generalmente se da cuenta de dos cosas: pocos catalanes y pocos vascos, ¿cierto? La gente que vino a la América española generalmente es o andaluza, o extremeña, o castellana. Y digamos en la segunda, digamos, colonización, pues sí, colonización, digamos, de españoles, o segunda migración de españoles, que sea después de la guerra civil, más que toda la Argentina, México, sí hay muchos vascos, ¿cierto? Porque ya es otro problema, no sé si se acuerdan del Guernica. Pero en la primera colonización hay pocos vascos y pocos catalanes, generalmente castellanos y generalmente extremeños y generalmente andaluces. Dicen que, por ejemplo, nosotros no pronunciamos la Z porque el andaluz y el canario no la pronuncian, ¿cierto? Pero
como les decía antes también, el que descubre América, el que conquista América en primera instancia es el, el castellano. O sea, esto era de Castilla y especialmente era de la reina Isabel. El rey Alfonso tendría sus beneficios, pero no era un rey directo de, de la cristiandad. Entonces, uno de los errores históricos es el de los presos. Obvio. Entonces, se montaron algunas personas y se les hacía concepciones para su libertad. Eso ocurre en todas las sociedades, ha ocurrido en Colombia, ocurrió por ejemplo en la Unión Soviética cuando Khrushchev conquista y como Khrushchev preside la Unión Soviética, pues lo que dijo es que los presos de Stalin no merecían ser presos y los libera, ¿cierto? Eso ocurre en todos lados, o sea, usted me hace tal trabajo, yo le doy la libertad, y eso ocurrió también en América. Pero lo que vino aquí, y hay que tener claro, fue la idea de la contrarreforma, la idea del catolicismo, la idea del cristianismo centralizado, o sea, el catolicismo, el papado, y digamos, estas personas fueron muy minuciosas, muy meticulosas en la llegada de españoles, ¿sí? Otro error conceptual, y es donde yo quiero llegar, es que el subdesarrollo de Latinoamérica generalmente se dice que lo que vino a la América fue, digamos, la América norteamericana es el país lo más desarrollado de Europa y se unió con lo más subdesarrollado de América, o sea, con los indios Cherokees y Sioux y Comanches, y que a la América hispana vino lo más atrasado de Europa y se unió con lo más adelantado de América, o sea, con los incas y los aztecas. A mí esto me parece que hay un error conceptual. Lo más avanzado de Europa en términos de política, de economía y de desarrollo era España. Era más desarrollado de Europa. Es más, en el descubrimiento de América, la reina Isabel casa a su hija con el que sería Enrique VIII, y una de las cosas fue la dote, pero la reina Isabel quería prácticamente, porque hay otra forma de dominio, ¿no? Si hay un dominio guerrero de los visigodos que terminan en América, también hay un dominio que se da por los matrimonios. O sea, la reina Isabel tiene a su hija Juana, la casa con el príncipe de Habsburgo, de los Flandes, lo que hoy es Bélgica, la casa con el rey de Portugal, a su otra hija, a su hija Catalina, la casa con el rey de Inglaterra, y la idea era ir expandiendo toda esa monarquía, que su descendencia, o sea, la descendencia, digamos, ellos serían la casa Trastámara, fuera la que domine Europa. O sea, no hay solamente un dominio guerrero militar en América Latina y ya está hegemónico porque el Papa es el que da la bendición, sino que ellos piensan que su descendencia va a ser la dueña de Europa, ¿cierto? A veces, a mí me gusta mucho la genealogía, y a veces uno se da cuenta de que, por ejemplo, el rey Juan Carlos, el hijo del rey Juan Carlos, el rey de ahora de España, tiene sangre, por ejemplo, de la dinastía Romanov.
tiene sangre de Luis XV, o sea, ese señor no es tanto España como tal. España tiene su rey que nace, que viene de una dinastía, pero sus reyes tienen más sangre del centro de Europa que de la misma España, ¿cierto? Otra, digamos, sí, estas dos bases son dos contradicciones que iremos ir rebatiendo mientras charlamos. Y quisiera ya entrar a lo que es cómo se da, que yo le había dicho que lo que vino a la América fue los albores del catolicismo, uno representado en España en el capitalismo centralizado o controlado, y otro más en un capitalismo liberal, ¿cierto? Pero para poblar América hubo como dos elementos claves. Los reyes católicos lo que hacían era la figura del adelantado. Decían a Vasco Núñez de Balboa, a Pizarro, a cualquiera, a Colón, empezó con Colón. Usted va y descubre algo, eso es de nosotros, usted lo sufruta y nos lo da. Entonces el adelantado. Eso después lo hizo Inglaterra también en su forma de atacar, digamos, a España más que todo. Y es que crea los corsarios. Los corsarios también eran lo mismo. O sea, usted va, le roba al que sea, pero nosotros lo perdonamos y hasta le damos el título de Sir. Entonces se llama Sir Francis Drake y muchos corsarios, bandidos. Pues la idea era traiga plata a Inglaterra y nosotros lo volvemos personas, ¿cierto? Hay algo que es lo donde nosotros queremos ver dónde empieza a flaquear eso, porque España sí era lo más adelantado, pero al transcurso de esta colonización, pues Inglaterra va a ir rebatiendo a España, tanto en conceptos adelantados del capitalismo como en riqueza y en dominios. ¿Qué es lo que ocurre eso? Leyendo por ejemplo a Rodolfo Puigros, España, el descubrimiento de América más que traerle mucho bien a España como nación, no hablo de los reyes, le traigo un daño porque lo volvió improductivo. Hay que recordar dos cosas que son claves. La primera, rebelión, que se considera burguesa, o sea, albores del capitalismo, se da en España, que son los comuneros de Villalar. Al España descubrir América, traer todo el oro y, como te digo, un capitalismo centralizado, la monarquía pues toma más poder, más fuerza, y al tomar más fuerza se hace lo que llaman vulgarmente el gigantismo de Estado. Entonces la monarquía, y eso ocurre, digamos, en mi tierra, en el Chocó, ocurre una cosa muy rara. O sea, si el Estado es gigante, o lo que ocurre en Venezuela, si el Estado es gigante, pues se hace dinero estando en el Estado, estando en PDVSA, ¿cierto? Entonces, en España se hace dinero estando en el Estado, y los que están en el Estado tienen que ver con la burocracia y con lo que llaman los catolicismos, digamos, el Estado de más hidalguía, por decir algo. En Colombia, en la Nueva Granada, era el estado del Cauca, Popayán, y el estado más pobre era, digamos, Antioquia. O sea, el Chocó relativamente era más rico que Antioquia. Y cuando ahora que vamos viendo la independencia,
lo vamos a ver, o sea, los más rebeldes frente a Bolívar y frente a ciertas ideas eran en Antioquia. Está algunos que tienen ideas conservadoras, pero hay otros con ideas liberales. Mariano Espina Rodríguez, ¿cierto? Lucha contra Bolívar, el mismo José María Córdoba, ¿sí? Y entonces el Estado centralizado es el que va a tener la riqueza. En, en, en los pueblos ingleses va a ocurrir una cosa, o en lo que 13 colonias de Inglaterra, perdón, va a ocurrir una cosa. Digamos, estas colonias, primero que todo, van a hacerse 13 colonias iniciales, pero son colonias con características diferentes. Por ejemplo, Maryland, lo que hoy el estado de Maryland significa la tierra de María, es un estado católico, pero Boston tiene tendencias protestantes, Nueva York, que era primero poblado por holandeses, estados como Nueva Inglaterra, ¿sí? Cada estado tiene sus características y a su vez los pueblos que habitaban este territorio pues también tenían una característica administrativa que es la que hace la existencia de lo que hoy es Estados Unidos. O sea, somos unidos pero somos independientes, o sea, lo que es el federalismo. Para que Estados Unidos exista se necesita ese concepto, o sea, la gente de Maryland necesita que se le respete, pero Maryland como solo no puede suceder, ¿cierto? Entonces se crea un estado que no es mestizo en su pigmentación, pero sí tiene un mestizaje cultural, porque ahí llegarán anglicanos, luteranos, calvinistas, cuáqueros, o sea, diferentes conceptos de la interpretación bíblica. En cambio, en la América hispana solamente es el catolicismo centralizado y del papado, ¿sí? Y a diferencia de aquí se hacían muchos abusos, pero digamos la decisión del rey se tergiversaba, pero se acata, pero no se cumple. En cambio, estos pueblos generalmente eran más independientes. Es más, Inglaterra, como cosa rara, y esto hay que analizarlo bien, antes servía era de control para esta gente. O sea, los ingleses habían hecho tratados con los que llaman las naciones indígenas para que el pueblo, los colonos no se pasaran de cierto límite. Y fueron, por ejemplo, los ingleses los primeros que acabaron la esclavitud, ¿cierto? Entonces, a estos colonos prácticamente esas medidas le parecían impositivas y le frenaban su desarrollo. Eso va empezando a hacer que el pueblo empiece a decir, no, nosotros nos vamos a independizar, primero porque nosotros no tenemos representantes en el parlamento inglés, y porque nosotros, y esa es la idea de americano, somos diferentes. O sea, ser un rey al otro lado del mar no nos puede decir cómo vivir, porque él no sabe cómo se vive acá, ¿cierto? La independencia de la América hispana, y ahí es donde para mí empieza el verdadero problema, no en la colonia, bueno, en la colonia también, pero el problema se agranda en la independencia hispana, es que la independencia hispana, a diferencia de lo que muchos creen, para mí es un retroceso, ¿sí? ¿Qué pasa? Napoleón Bonaparte llega y pone a su primo en la corona. Él iba en camino a Portugal. Portugal, el rey se va para Brasil, que es otro cuento allá. Y acá se toma España y queda su sobrino, Pepe Botella,
de, del rey de España. Al existir eso es que empiezan a haber los levantamientos en la América, ¿cierto? No voy a decir que no había hombres como Antonio Nariño, creo que es lo más interesante que ha dado la América hispana pre-independencia, pero las independencias generalmente que se hacían en América eran más retrógradas que la que se estaba haciendo Napoleón en España. O sea, si bien Napoleón estaba trayendo ya las ideas de la Revolución Francesa a la fuerza, pero la estaba trayendo, y fue Napoleón el que rompió en sí a Europa, los independistas de acá, de México, de lo que es Nueva España, de Argentina, de el virreinato de la Nueva Granada y del Perú, lo que hacen es respaldar la monarquía, pedir sí pidieron ciertos privilegios, pero lo que estaban luchando era contra la idea del liberalismo, digamos, francés, porque, digamos, ¿cómo hicieron dinero acá en América? En América generalmente se hacía plata en lo que se llaman las encomiendas. Y obviamente lo que le había dicho es trabajar, conseguirse, digamos, en palabras de ahora, una notaría que me la da el gobierno, el virrey, el rey, y yo exploto a los indios, yo hago dinero. O sea, yo no estoy haciendo dinero en una contradicción, o sea, sí había algo que incomodaba, o sea, de que se perdía cierta categoría siendo criollo, pero no era fundamental. Entonces, para mí, las ideas de la independencia de la América hispana son las ideas retrógradas que quieren frenar o decir, si Napoleón se toma España, nosotros no le vamos a hacer caso a Napoleón. Básicamente es eso. También podemos decir de que de que de que las independencias en América, tanto la norteamericana como la haitiana como la hispana, ¿cierto?, fueron traspieces que se hacían las colonias entre sí. O sea, la independencia norteamericana, para hacer independencia, necesita de la ayuda de Francia y de España. Pero la independencia haitiana necesita de la ayuda de España y de Inglaterra. Y la independencia de nuestras tierras acá en la América colonial, la América, hispana, la Nueva Granada, Perú, todo eso, necesita el traspié de los franceses y los ingleses. Y ahí es donde viene otro tema, que tanto independista es Bolívar, porque parece que Bolívar, según muchas cosas, se regía más por la idea inglesa. O sea, Bolívar prácticamente se puede decir que era un agente inglés, como Santander era un agente norteamericano, ¿sí? Y entonces Bolívar, en ese momento, y digamos hay conceptos como la doctrina Monroe, que hoy está un poco tergiversada. La doctrina Monroe, que era sacar a los europeos de América para los americanos, que después se vuelve América para los norteamericanos, y la aplicación de un estado
sabe que Inglaterra con todo el capitalismo pues siempre hubo una alianza con la monarquía nunca cayó. Santander tenía más claro el concepto del liberalismo y yo ese creo que ahí los venezolanos, o sea, hacer una revolución bolivariana en América Latina para mí es un error histórico, porque oyendo todo lo que dice Chávez, Bolívar en el fondo sí buscaba la dictadura, la mano dura, ciertas cosas que riñen en cierta forma con la doctrina del liberalismo. El liberalismo, o sea, Santander era más claro en el liberalismo y de hecho Bolívar empezó a pelear con, con Córdoba, con Padilla, con mucha gente empezó a pelear y mucha gente se le levantó. En América, la idea venezolana del chavismo es que aquí todos los traicionaron, pero pienso que Bolívar Juan Vigo, y que, y que habían conceptos mucho más claros que generalmente se va dando. Y yo esto, porque vamos a entrar, pues quisiera dejar este tema ahí para entrar a otra charla de que yo charlo con mucha gente que hablan sobre el capitalismo, el comunismo, el socialismo y ni siquiera se entiende eso. Entonces vamos a ver qué es capitalismo, qué es comunismo y después vamos a hablar un tema ya más local, colombiano, lo voy a llamar la Revolución Popular de Antioquia, como Antioquia, porque digamos ha tenido más calado el capitalismo que en otras regiones, ¿cierto? Como decía, en la colonia el Chocó era más avanzado que Antioquia. Es más, si usted mira el gobierno de Juan Manuel Santos, muchos de sus monarcas, perdón, de sus ministros son de descendencia chocuana. O sea, el Chocó, en cierta medida, tener mina en el Chocó, a pesar de que pueda que se viviera en un clima más benigno, en Cartago, en Cali, en Popayán, el Chocó, de ahí salieron muchas familias que todavía dominan Colombia, ¿sí? Y en Antioquia era el pueblo más pobre, o sea, era más pobre que Cartagena, más pobre que Santander, más pobre que Boyacá, más pobre que, que, que el Cauca, que el Valle, y terminó siendo, digamos, la región más pujante, o sea, el centro, hoy podemos decir, el centro político del país pasa por Antioquia, gustenos o no, ¿sí? Entonces, básicamente ese tema lo vamos a ver después y lo que quiero que hagamos ahora es concluir, o sea, entonces, ¿qué quiere ser americano? ¿Por qué América es grande? Porque los norteamericanos siempre hablan de su grandeza y es básicamente porque ser americano, independiente del color de la piel y del lugar donde se nace, es la idea de que tú vas a una nación diferente, tú vas a un lugar donde todos, independiente de nuestra raza, nuestro origen, somos un nuevo mundo que tendrá como característica el respeto a mis ideas religiosas y culturales y un lugar donde yo pueda acceder a lo que no tenía el viejo mundo, o sea, la tierra, y acceder al desarrollo, ¿sí? El americano, lo que te decía, el concepto de que el Estado es un obstáculo, el concepto del republicano de que dejar hacer, ¿cierto? Dejar hacer, el Estado menos intervenga y ese concepto de libertad es el que da América.
Por eso cuando se hablan de afroamericanos, yo creo que ese concepto es peyorativo y es discriminatorio, así los afros digan que quieren recordar su realidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Americano no tiene que ver con color de piel. Americano tiene que ver con concepto de libertad, ¿cierto? Entonces, un polaco se va para América, que en ese tiempo un checo se va para la América, que era lo que hacía cuando tú te lees, por ejemplo, la novela irlandesa Cenizas de Ángel. América es el sitio donde a mí se me va a cambiar la vida. La historia de Gustavino, un español que fue a construir a Estados Unidos. Es el sitio donde a mí se me va a cambiar la vida. Cuando yo empiece a ver el mundo como se ve en América, yo soy americano. O sea, cuando yo empiece a ver que puedo trabajar, que nadie me va a criticar por mi forma de ser, por mis creencias, que me van a dar las herramientas, soy americano, ¿cierto? ¿Qué pasa? Digamos, no hay europeo americano, ni hay polaco americano, ni hay chino americano, hay americanos, ¿sí? Cuando se dice afroamericano, en mi concepto, se está diciendo, usted es un americano incompleto, ¿sí? Y básicamente, históricamente, hasta razón habrá, ¿no? El afroamericano no se le ha dado los mismos derechos, en principio, que al europeo. Pero más que eso, yo hablo desde el concepto de mi paradigma, o sea, yo que busco aquí, ¿cierto? Yo estoy aquí en una nación enemiga, eso es otra cosa que veo. Mucha gente llega y se viste como no se vistieron sus padres ni sus abuelos, sino porque lo han visto en una película de hace tantos años y dice, es que mis antepasados vestían así, ¿cierto? Entonces, si América fue una ruptura de lo europeo, porque si tú viajas, yo por ejemplo oigo una frase que a mí me da mucha risa, dicen, Buenos Aires, la ciudad más europea de América. Pues resulta que Boston es más americana que Buenos Aires. Detroit es más americana que Buenos Aires, Chicago es más americana que Buenos Aires, Nueva York es más americana que Buenos Aires, pero ellos no quieren ser, perdón, esas ciudades son más europeas que Buenos Aires, ellos no quieren ser europeos, ellos quieren ser un nuevo mundo. Y esa es la diferencia. Mientras en América Española se añora lo viejo, en la América norteamericana se borra lo viejo. Esa es la diferencia. Norteamérica es un nuevo mundo y eso lo sientes tú desde el primer momento que lo pisas. O sea, allá nadie, posiblemente cierta intelectualidad, pero allá nadie quiere hablar el inglés como en Inglaterra, nadie quiere vestir como en Inglaterra, nadie quiere comer como en Inglaterra, nadie quiere ser como Inglaterra. Hay un disco que a mí me gusta mucho que se llama Englishman in New York, de Sting nombra. Es más, en Inglaterra la gente no usa armas, en América sí, en América de Estados Unidos. Entonces, eso es otra cosa, un pueblo que se hizo a punta de plomo y colonización, matando búfalos, no es como el pueblo inglés, ¿cierto? Y eso es, digamos, uno de los hechos que nuestro subdesarrollo en Hispanoamérica ha hecho. O sea, nosotros ni hemos valorado esta tierra, ni y vemos todos los paradigmas para seguir en el viejo mundo. Tanto Europa, los que no tienen sangre afro miran a España, pero los que tienen sangre afro miran al África.
Gracias.